Hoy 20 de mayo es el día de la independencia de los cubanos. Y esa palabra siempre nos hace algún tipo de ruido en relación a Cuba. ¿Hay independencia en Cuba? Yo creo que puede haber cualquier cosa menos eso. Para conversar sobre este tema está con nosotros Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno de Bolivia, politólogo y director actual del Instituto Interamericano para la Democracia. Bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Idania, buenas tardes. A Cuba le puede sobrar cualquier cosa. Lo que no le sobra es independencia para los cubanos. Bueno, lo que se conmemora hoy día es un día histórico para recordar lo que debería ser Cuba, porque Cuba tiene 65 años y 5 meses de dictadura, y unos días más. Es la dictadura jefe de un sistema de crimen organizado transnacional que ha convertido en los últimos 25 años a Venezuela en su principal satélite dictatorial, a Bolivia desde hace cerca de 20 años y desde el 2007 a Nicaragua. Pasó por ahí el Ecuador con Rafael Correa, pero fue rescatado por Lenín Moreno. O sea, hoy día Cuba es la dictadura que se está desintegrando. Yo tengo un análisis que titula "El rol de las democracias ante la inevitable desaparición, ante el inevitable crisis y caída de la dictadura cubana", porque la dictadura cubana hoy día es un fracaso económico, el pueblo está en absoluta miseria, tienen horas de luz, no tienen comida, no tienen servicios básicos, el cuento de la medicina es inexistente, o sea, no hay economía, es un fracaso histórico. Es un fracaso social y es un fracaso político. Pero lo más grave de todo esto es que no tienen opciones. No ha de aparecer de nuevo una Venezuela como Chávez el año 1999, que le entregue el país más rico de América Latina para que en 25 años lo ponga en el nivel de miseria de Cuba, que es lo que han hecho. Claro. China, Rusia, Irán, que son las dictaduras extracontinentales en las cuales Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se apoyan, no les van a dar dinero, de manera que es absolutamente inviable la dictadura cubana y va a implosionar en cualquier momento. Y las democracias frente a eso tienen un papel que cumplir. Y el papel único que se puede cumplir es respaldar el esfuerzo del pueblo cubano que está luchando por su libertad para retornar la democracia. Y cuando eso suceda en Cuba, ha de acontecer en toda la región. Porque si cae la dictadura de Cuba, que está deshaciéndose, cae la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, que son sus satélites, son sus ámbitos de operación y de explotación, porque juntos forman el conjunto de narcoestados y de amenaza terrorista en la América Latina. Pero fíjese una cosa, la crisis económica en Cuba, coincido con usted, pero lo es hace muchísimo tiempo, en realidad. ¿Por qué este sería un punto de quiebre para usted? No lo es hace muchísimo tiempo, lo era en 1999 cuando estaban en su periodo especial. ¿Y por qué lo era? Porque el 91 desaparece la Unión Soviética y la dictadura cubana era un parásito de esa dictadura. Entonces entra en un proceso de desaparición, de extinción económica hasta que llega Chávez. Del 99 hasta hace 2 o 3 años se han comido Venezuela y se han comido la economía del Brasil con Lula y se han comido la economía del Ecuador, de Nicaragua, de Bolivia y de otros países, pero ahora no hay más. O sea, se acabó el hecho de tener fuentes que no sean del narcotráfico, del crimen organizado hoy día, que no alcanza para sostener al pueblo cubano. Hoy día la miseria del pueblo cubano es mucho más grande que la de 1999 en el denominado periodo especial. Por eso la gente se está yendo, por eso este año y el año pasado hemos visto no un Mariel, sino 3 Marieles, el equivalente a lo que en su momento fue la más grande salida de cubanos de la isla, 3 veces el año pasado. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna viabilidad, no tienen opciones. ¿Por qué? Porque no hay cómo producir. Por más que consigan petróleo, que no lo tienen, sus usinas eléctricas no funcionan más. Su sistema de turismo está totalmente liquidado. ¿De qué vive un país? Vive del terrorismo, vive de la explotación de médicos esclavos, vive de mandar gente a Rusia a combatir contra Ucrania, pero no alcanza. Eso es puro crimen organizado. Fíjese una cosa, si usted piensa que es insostenible la situación en Cuba, lo mismo pasa en Venezuela. Es decir, Maduro
no tiene dinero para seguirse sosteniendo. Decía nuestro invitado anterior, por ejemplo, que ya estamos regresando a ver esas imágenes terribles que nos marcaron durante mucho tiempo de gente escarbando en la comida. Bueno, peor que eso, Venezuela ha expulsado 8 millones de habitantes, que es un porcentaje que en relación a sus 45 millones de habitantes representa casi el 20% de su población. En cambio, Cuba, en los 65 años de dictadura, ha expulsado casi el 50% de su población. Entonces, eso es resultado de la dictadura. ¿Por qué la gente se va? No se va solamente porque no tiene trabajo o no tiene posibilidades de alimentarse, que ya es una razón muy grande. Se va porque hay inseguridad, se va porque en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, el rato que quiere el dictador, mete preso al que quiere, lo tortura y lo puede asesinar, persigue a la gente. Eso es el exilio, lo que se llama, lo que han venido a llamar la diáspora venezolana, es exilio, porque eso se ha hecho a la fuerza, nadie se ha ido voluntariamente. Y el rato que vuelva la democracia a Venezuela, lo mismo que a Cuba, van a volver los venezolanos y los cubanos a su país, porque están encantados de volver a un país donde tengan simplemente libertad. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo en Venezuela es la repetición del modelo cubano, porque hoy día, mal que nos pese, Venezuela es la principal colonia cubana. Han transformado, le han entregado a Cuba toda la riqueza venezolana, y en vez de que Cuba se equipare al nivel de desarrollo y economía que tenía el año 1999 o 2000 Venezuela, han bajado a Venezuela al nivel de miseria que tenía Cuba. ¿Qué? Se han igualado para abajo. Y se han igualado terrible para abajo con el número de presos políticos, con la metodología de terrorismo de Estado, con la violación de derechos humanos, con crímenes de lesa humanidad, con tortura y con asesinatos. Lo que pasa en Cuba pasa en Venezuela, y se sabe más de un lado o del otro dependiendo el nivel de libertad en el que se pueda filtrar aquello. Por eso, cuando hablamos de Venezuela, estamos hablando de elecciones en dictadura. Terminemos por donde comenzamos. Mañana en el instituto hay un foro sobre Cuba. Sí, el Inter-American Institute for Democracy presenta mañana la segunda parte del foro que se llama ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Tuvimos una primera parte hace un mes donde gente de las instituciones que luchan por los derechos humanos y la libertad en Cuba se expresaron, fue un panel extraordinario. Ahora estamos recibiendo gente de Cuba, la juventud de Cuba, la prensa de Cuba, la gente que hace resistencia en Cuba. Ha llegado el periodista Iván García, se van a conectar por Zoom y por otros medios 4 o 5 periodistas más de Cuba, y vamos a tener una expresión desde el exilio con Tony Costa, con Pedro Corso y con gente joven que acaba de salir de Cuba, incluido un sacerdote de la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿qué hacer para que Cuba recupere la libertad y la democracia? Pero ¿qué hacer por el pueblo, no por el régimen? Porque no hay manera de recuperar la libertad y la democracia siguiendo con la misma mala práctica. O sea, ahí cuando yo escucho en Venezuela, y entonces se quedará con una parte del poder y con unos representantes, el chavismo o el madurismo. Señores, para quebrar la dictadura hay que primero cambiar su sistema jurídico, que es de absoluta impostura y violación de derechos humanos, y decir un terrible no a la impunidad. La gente que esté en la corrupción, en la violación de los derechos humanos, en los delitos de lesa humanidad en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua, no puede quedarse de congresista o con un partido político. Imagine usted que después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial no hubieran ilegalizado el partido nazi. Claro. Entonces, de eso se trata, de ilegalizar a este sistema del socialismo del siglo XXI, que es crimen organizado, es narcotráfico, es terrorismo, es migración forzada, es tortura, es violación a los derechos humanos. Señor Sánchez Berzaín, gracias por habernos acompañado, como siempre, gracias por estar aquí. Mucho gusto, gracias. El gusto es siempre nuestro.